pizarra, así de forma horizontal, en su hoja de su libreta, coloquen una línea de un extremo a otro extremo. Y vamos a marcar 13 etapas importantes de la historia de nuestra salvación. Y a través de esta línea de tiempo histórica, nosotros vamos a descubrir las etapas y los personajes más importantes de la Sagrada Escritura. Ahora nos transportamos al libro de Génesis y marcaremos nuestra primera etapa y colocaremos aquí el número 1, que sería primera etapa. Y a esta primera etapa la vamos a llamar la creación. La creación. Y cuando Dios, dice el Génesis, crea todo el universo y todo perfecto para la habitación de sus hijos, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios desde un principio en su creación lo podemos representar a través de estos dos semicírculos entrelazados. Es decir, Dios, nuestro Padre, y el hombre. Hablando en términos genéricos, Dios y el hombre unidos por el amor. Ese era el plan de Dios. Que permaneciéramos en una perfecta comunión de amor, puesto que para esto fuimos creados, para vivir en una perfecta comunión de amor con nuestro Padre, con la Santísima Trinidad. Y así, nuestro Padre Adán vivía en una perfecta comunión con nuestro Padre Celestial y Creador. Por eso dice el Génesis que el Padre bajaba todos los días al huerto del Edén y platicaba con Adán y más tarde con Eva. Porque había una perfecta comunión, puesto que no había pecado, no había ruptura, no había cisma entre Dios y sus hijos. Y esta sería la primera etapa. Pero no todo fue así. Después tenemos la etapa número 2, que la llamamos el pecado. El pecado y sus consecuencias. Esta sería la etapa número 2. Entonces, de estar así, Dios y el hombre unidos por el amor, ahora el pecado nos ha separado completamente de Dios. El hombre ha perdido la comunión con Dios. Y aquí, entre Dios y el hombre, se ha puesto una terrible muralla llamada pecado. Entonces el pecado está dividiendo al hombre de su Creador. Y esta es la situación lamentable y terrible en la que quedó el hombre separado de Dios por culpa del pecado. Ya lo dice la carta a los Romanos, todos pecamos, por lo tanto quedamos privados de la gloria de Dios de la que gozábamos en un principio. Y la paga del pecado, la muerte. El hombre está sumido en la muerte y destinado a la condenación eterna. Entonces el hombre, al verse separado del amor de Dios, de la seguridad, de la confianza, de la vida, de la luz, de la verdad, el hombre ahora se siente solo, lleno de temores, lleno de miedos, de complejos. Y el hombre quiere recuperar lo que antes tenía. Pero el hombre, separado de Dios, no puede. Entonces el hombre ingenuamente empieza a buscar caminos,
Estas flechas representan los vanos intentos que el hombre hace para recuperar su seguridad y su vuelta a Dios. Entonces el hombre piensa que la felicidad se encuentra aquí y el hombre empieza a acumular bienes materiales. El hombre se metaliza, el hombre se hace hedonista, se llena de toda clase de vicios. El hombre empieza a inventar religiones. El hombre empieza a caer en toda clase de filosofías. El hombre se llena de ideologías. Y el hombre queda completamente confundido y perdido en su búsqueda de Dios. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. El plan de Dios desde el principio se vio frustrado por el pecado. Entonces el Padre Eterno, al ver esta situación tan triste en la que han caído sus hijos y están destinados a la condenación eterna, viene la etapa número 3, que la vamos a llamar la promesa. La promesa. Entonces, etapa número 3, la promesa. Y Dios nos dará una promesa. Y esta promesa la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, primer evangelio. Porque nuestro Padre Celestial, al ver esta situación de pecado, Él sabe que el hombre es incapaz de salvarse. Entonces nos dará una promesa de salvación. Y en Génesis 3:15 ya se nos habla del futuro Mesías Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él es la promesa. Quedémonos aquí y enseguida regresamos con este bello resumen de historia de nuestra salvación. Ya de regreso con nuestro resumen de historia de nuestra salvación a través de esta línea de tiempo histórica, donde estamos descubriendo desde la primera etapa la creación, segunda etapa el pecado, tercera etapa la promesa, Génesis 3:15. Después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios se dirige finalmente a la serpiente, el diablo, y le dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de Eva. Y aquel que nazca de la descendencia de Eva te aplastará la cabeza, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su esquema, vamos a tirar una línea curva a través de todas las demás etapas que vendrán. Voy a tener que recorrer la pizarra hasta la etapa número 12. Y aquí viene nuestra línea de tiempo histórica. Aquí viene nuestra línea de tiempo y la vamos a conectar hasta la etapa número 12, hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Etapa número 12. Porque Él es la promesa. Entonces, sobre esta línea de tiempo histórica, nosotros vamos a escribir en marcha hacia Jesucristo. En marcha hacia Jesucristo. En marcha hacia Jesucristo. Ahora entendemos el objetivo de todas las etapas de la historia de nuestra salvación.
porque todas las etapas que vendrán es con una sola finalidad, con un solo objetivo: hacer que llegue nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contenido o el objetivo principal de la historia de nuestra salvación. No es la historia por la historia. No es solo descubrir personajes o acontecimientos, ya sea históricos, culturales o arqueológicos. No, el objetivo es Jesucristo. A Él tenemos que llegar. ¿Por qué? Regresemos en nuestra pizarra movible. Estamos en la promesa. Entonces hemos descubierto cómo el plan de Dios desde la creación queda frustrado por el pecado de nuestros padres Adán y Eva, y el hombre queda separado del amor de Dios. Entonces nuestro Padre Celestial, en su sabiduría y omnividencia, ve la situación calamitosa en la que ha quedado el hombre, separado de Dios, destinado a la condenación eterna. El hombre hace intentos por volver a recuperar a Dios, pero el hombre no se puede salvar a sí mismo. Entonces nuestro Padre, en su amor y misericordia, nos da una promesa de redención. Y toda la historia que vendrá a continuación es para que se cumpla una promesa salvífica. La promesa de Génesis 3:15, o como hemos mencionado, el protoevangelio, que nos debe llevar hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como ahora ustedes están viendo en pantalla. Él es el centro de la historia de nuestra salvación. Si Jesucristo es el centro de la historia de nuestra salvación, entonces esta historia es cristocéntrica, porque Jesús es el centro, es la razón de la historia. Todo va a acontecer para que venga a redimirnos de esta situación de pecado nuestro Señor Jesús. Entonces, inmediatamente llegamos a la etapa número 4, que sería la etapa del gran patriarca Abraham. Entonces llegamos con Abraham. Abraham, el primer patriarca. Entonces Dios da una promesa a Abraham, que de su descendencia nacerá el Mesías, porque todo va en marcha hacia Jesucristo. Entonces nuestro padre Abraham será el primer patriarca del pueblo de Dios, el padre de la fe. Entonces Abraham, que fue probado y acreditado por Dios por su fidelidad y obediencia, hasta llegar a ofrecer a su hijo Isaac, como Dios se lo había pedido. Entonces Dios empieza a formar un pueblo con Abraham. Con Abraham estamos en el año 1950 antes de Jesucristo. Entre la etapa de Abraham y la etapa número 5 encontramos a Moisés. Pero ¿qué pasó aquí? Pues tenemos a Isaac, hijo de Abraham. Después Isaac vendrá Jacob. Y de Jacob se formarán las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Y después de que se forman las 12 tribus de Israel, quedan en Egipto, bajo la opresión tiránica del faraón. Y Dios levanta a Moisés, el libertador, al que le va a entregar las tablas de la ley. Y con Moisés en el monte Sinaí queda constituido el pueblo de Dios. Para esto, con Moisés, estamos ya en el año 1250 antes de Cristo. 1250 antes de Cristo. Vean el tiempo que ha transcurrido desde Abraham a Moisés.
Y entre Abraham y Moisés, pues tenemos la historia de Isaac, de Jacob y sus 12 hijos, que llegarán a formar las 12 tribus del pueblo de Israel. Y la historia continúa, como si llevara prisa, porque urge sacar al hombre de esta situación de pecado, y por eso tiene que venir Jesús el Mesías. Todo va en marcha hacia el Mesías. El Mesías prometido. El Mesías prometido. Jesucristo, el Mesías prometido. ¿Dónde se nos fue prometido? En Génesis 3:15, en el protoevangelio. Entonces con Moisés surge el pueblo, se pacta la alianza, cruzan el Mar Rojo, Moisés arroja las 10 plagas sobre Egipto. Finalmente pasan 40 años en el desierto hasta que llegan a los umbrales de la tierra prometida. Y ahí concluye la misión de Moisés, muere y vendrá otro líder del pueblo de Dios llamado Josué. Entonces entramos a la etapa de Josué. Josué será el sucesor de Moisés. Entonces Josué será el conquistador de la tierra prometida. Por eso también a esta etapa la podemos llamar la conquista. La conquista de la tierra prometida. Porque esa tierra que emana leche y miel debe ser ocupada por el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Todo comenzó con Abraham, después Moisés lo prepara, le da las leyes y finalmente Josué será el que conquiste durante 7 años la tierra prometida. Con Josué se consolida y la tierra queda distribuida entre las 12 tribus de Israel. Y el pueblo queda asentado en la tierra que emana leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y así pasa un tiempo y finalmente llegamos a la etapa número 7. Y la etapa número 7 la vamos a llamar los jueces. Los jueces. Y aquí vamos a encontrar 14 jueces o libertadores. 14 jueces, entre ellos tenemos la historia de Sansón, como ahora ustedes están viendo en pantalla, cuando tumba con su fuerza descomunal aquellas columnas del dios de los filisteos y así derrota al pueblo enemigo de Dios. Tenemos la historia de Débora, la historia de Barak, la historia de Otoniel, la historia de Ehud, Jair, en fin, 14 jueces o libertadores. Esta es una etapa que durará aproximadamente 2 siglos. En estos 200 años, los 14 jueces se van a ir sucediendo según el plan de Dios para cada uno de ellos. Aquí hacemos una pausa en lo que ustedes en casa van armando esta buena línea de tiempo, que es muy recomendable que unan con Durex 2 hojas blancas para que les quede toda la línea completa, y es un buen resumen de historia de nuestra salvación. Regresamos. Qué hermosa es la historia de nuestra salvación. Muchas personas se confunden cuando quieren conocer o estudiar la historia de nuestra salvación en la Biblia. Pero he decidido comenzar con esta estupenda, a mí me encanta, porque te ubica en el tiempo, en el espacio, en el momento. Cuando estás en Abraham, tú ya sabes la fecha y qué hay antes y qué hay después. O cuando estamos en la etapa de Josué, ya ubicas qué hubo antes en la historia y qué es lo que viene a continuación. Pero sabiendo que todo esto que está aconteciendo es para el cumplimiento de una promesa de salvación. Ya que nuestros padres pecaron
y el pecado nos separó de Dios. Por eso todo debe irse desarrollando en la historia, preparando la llegada de Jesucristo el Mesías. Entonces nos quedamos en la etapa número 7 de los jueces. Tal vez ahorita su apunte pues está lleno de mucha información, pero ya después ustedes con calma, ya teniendo todos los datos, teniendo el esquema, lo podrán pasar en limpio y a lo mejor tomar unas 3 hojas en blanco, unirlas, tracen una línea y coloquen las 13 etapas de la historia de nuestra redención. Y verán que será un gran resumen que les servirá de base para ir estudiando en los próximos programas de nuestra clase de Historia de Salvación las etapas, y así ustedes con su esquema en casa o en su grupo o en su escuela bíblica pues lo podrán mostrar, lo podrán enriquecer, le podrán meter imágenes, recortes y lo pueden ir agrandando. Y verán que es muy didáctico para la catequesis, para la evangelización, para la instrucción en los grupos, en escuelas bíblicas, en círculos bíblicos, para que todos conozcamos mejor la historia de nuestra redención. Después de los jueces, llegamos a la etapa número 8 y es la etapa de los reyes. Por eso aquí haremos el dibujo de una corona y tenemos los reyes. Esta etapa se conoce como el Reino Unido y aquí se destacan 3 grandes figuras. A, el rey Saúl, primer rey de Israel. B, el rey David. Y C, el rey Salomón, hijo de David. Esto es el Reino Unido, o también llamada la monarquía. Esta etapa de los reyes, Reino Unido, o también llamada la monarquía. La monarquía. Y tenemos los 3 primeros reyes, Saúl, David, Salomón. Al término de la vida del rey Salomón, lo voy a remarcar aquí, las cosas en el reino no se ponen bien y surge un cisma político y un cisma religioso, y las 12 tribus de Israel quedarán divididas, 10 tribus en un lado y 2 tribus en otra. El reino se divide. Al dividirse el pueblo de Dios, a la muerte del rey Salomón, viene una sucesión de muchos reyes durante muchos años, hasta que finalmente vendrá la catástrofe llamada el exilio. Esta etapa llamada exilio. El pueblo será llevado cautivo a Babilonia en el año 587 antes de Cristo. El pueblo será exiliado. Serán llevados a Babilonia en calidad de prisioneros de guerra, donde sufrirán un largo periodo de casi 70 años de cautividad. Esta etapa se llama la cautividad, el destierro o el exilio. Y es precisamente en esta etapa donde surgirán los profetas. Pero yo tengo que hacer aquí un pequeño espacio que ustedes después, con calma, podrán trabajar en limpio su apunte. Y aquí también voy a borrar la etapa de cautividad para que no se confundan. Y voy a escribir aquí profetas. Profetas. Una etapa muy importante, los profetas. Y miren, vamos a hacer una especie de organigrama. Una especie de organigrama.
Y con este pequeño organigrama, ustedes entenderán la dinámica de los profetas, porque hay 3 grupos de profetas. A este primer grupo de profetas, vamos a poner aquí inciso A, inciso B, inciso C. Este primer grupo de profetas se les llama profetas preexílicos. Preexílicos. Profetas preexilios. Es decir, que predicaron antes del exilio y le decían al pueblo: arrepiéntanse, han quebrantado la alianza, se han apartado de Dios. Si no se vuelven a Dios, serán destruidos por ejércitos extranjeros. Pero como el pueblo no quiso hacer caso y mataba a los profetas, entonces vino la catástrofe del exilio. Entonces el pueblo, ya en el exilio en Babilonia, Dios, en su amor y en su infinita misericordia, también allá les va a mandar profetas para consolar a su pueblo. Entonces tenemos en el segundo grupo profetas exílicos, porque estos profetas van a predicar durante el exilio. Preexílicos, exílicos, y viene un tercer grupo del inciso B, profetas posexílicos, posteriores al exilio. Posexílicos. Entonces tenemos ya los 3 grupos de profetas cronológicamente hablando: preexílicos, exílicos y posexílicos. Estos advertirán al pueblo. Como los mataron y no hicieron caso, vino la destrucción de Jerusalén y del templo. Y allá en Babilonia Dios hará surgir profetas para consolar a su pueblo y darle esperanza. Después del exilio vendrán otros profetas que guiarán de nuevo al pueblo a la tierra prometida, levantarán Jerusalén y volverán a predicar al pueblo la palabra de Dios para que no pierda su identidad como pueblo de Dios. Entonces, después de la etapa del exilio y los 3 grupos de profetas, viene una etapa muy hermosa que se llama la restauración. La etapa de la restauración con Esdras y Nehemías. Estos 2 varones son los responsables en la etapa de la restauración. Con Esdras y Nehemías, sobre todo con Nehemías, estamos en el año 430 antes de Cristo. Vean todos los siglos que han pasado desde Abraham, 2000 años hasta Jesucristo. Vamos en cuenta regresiva. Observen, con Abraham estamos en el año 1950, con Moisés en el 1250, pero ahora en el exilio 587 y con Nehemías 430. Porque vamos de más a menos en cuenta regresiva hasta que lleguemos a la etapa 0 o al siglo I con nuestro Señor Jesús. Llegamos a la etapa 0. Cristo parte la historia antes de Cristo, después de Cristo, y empieza de nuevo el conteo hasta ahora 2016. Entonces el Señor es el que partirá la historia. Y como ven, ya estamos muy cerca. El pueblo se ha vuelto a reunir, una época dorada, ha vuelto a resurgir el templo de Jerusalén. Nehemías ha completado la muralla, ya todo marcha bien, el culto en el templo, él queda como gobernador de Israel y el pueblo permanece en paz y liberado de sus enemigos durante la gobernatura de este hombre de Dios llamado
Nehemías, el restaurador. Y así, esta etapa dorada tendrá su momento en la historia, preparando la llegada del Mesías. Después, en la etapa número 11, tenemos una etapa, vamos a poner como símbolo la estrella de David, y esta etapa se llama la etapa de los Macabeos. Los Macabeos. Es la etapa de los Macabeos, o también llamada el judaísmo. El judaísmo. Y será una etapa de luchas, de revueltas, porque la fe del pueblo de Dios se ha visto pues debilitada con razón de una terrible persecución del rey Antíoco IV Epifanes. Quedémonos aquí, sigan completando su historia, porque estamos llegando a nuestro objetivo principal, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa y regresamos a continuación. Así llegamos a la etapa más importante de la historia de nuestra salvación. La etapa número 12, Jesucristo. Todo esto ha sido para preparar la llegada del Mesías. Entonces llegamos a nuestro Señor Jesús, el Hijo del Padre, que entrega su vida por nosotros a través de su pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, al principio descubríamos la situación en la que quedamos separados de Dios por el pecado. Pues ahora que hemos llegado a la etapa principal de nuestro Señor Jesús, gracias a su pasión, muerte y resurrección, venimos a quedar así. Está Dios Padre, acá el hombre separado de Dios por el pecado, pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, venimos a obtener una situación de gracia y de salvación, porque ahora tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial en virtud de Cristo Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ya lo dice Jesús el Señor: nadie puede ir a mi Padre si no es a través de mí. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Señor, con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, nos ha vuelto a reconciliar con nuestro Padre Celestial. Una vez que se consuma la redención en Cristo Jesús y se inaugura la nueva alianza en Cristo, llegamos a la etapa número 13, que sería la promesa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces, Pentecostés. Con la fiesta de Pentecostés nace la iglesia. Con el descendimiento del Espíritu Santo, como está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y así comienza la historia de la iglesia. Concluye la historia de nuestra salvación y se abre la historia de la iglesia, que sigue siendo historia de nuestra redención. Como ven, hemos completado el esquema. Con este esquema ustedes ya podrán ubicarse en el tiempo, en el espacio, en las fechas, en los personajes más importantes de la historia de nuestra salvación. Esto es una buena introducción a esta materia. Normalmente en mis clases de Biblia, cuando me toca dar precisamente historia de nuestra salvación,
Bueno, ahí termina ya el tema de historia de la salvación. Ya se pueden despertar los que estaban bostezando y dormidos. Aquí tengo todas las capturas de pantalla de todos los que estaban ahí juiciosos. Vi varias calzas. Ahorita le voy a pasar por interno a Fernando para que él tome la decisión de a quiénes va a publicar en el chat del grupo. Todos los que se están riendo saben que bostezaron, entonces ojo con las calzas porque ahí van a aparecer los que las tienen negras y todo, algún estilista, alguna persona que haya podido estar bostezando toda la reunión. Tengo varias imágenes, entonces es muy importante antes de ver ese tema tan grande y tan de grosso modo como lo es Biblia, ¿ok? Sagradas Escrituras, pues conocer un poco acerca de por qué la lógica de cada cosa, ¿no? Entonces, creo que quedó, pues, por lo menos bastante completa el tema. Sin embargo, la sugerencia es a que lo puedan volver a ver con más calma y con menos sueño de pronto. Se llama Pepe González, Historia de la Salvación. Usted lo puede encontrar en YouTube. Como él lo dice, es bonito hacer el mapa, ¿sí? El mapa que estaba sugiriendo él, porque esto le va a dar mucha lógica. Y acuérdense que los católicos estamos también invitados a prepararnos, estamos invitados a aprender de las cosas del Señor, y pues qué mejor que entender por qué fue que vino Jesucristo, desde dónde fue que nos lo anunciaron. Ya algunos de los que hemos visto Querigma en ocasiones anteriores habíamos visto esta clase, pero sin la ayuda visual, que fue lo que quise que trajéramos hoy. Y se acuerdan del protoevangelio, y se acuerdan de lo que pasó en Génesis 3:15 y del anuncio del Padre Eterno acerca de lo que vendría con el Mesías. Entonces, muy agradecido por el tiempo a todos. Por aquí ya está, creo que Ferchito con nosotros. Permítanme un segundo. Sí, ya está ahí. Entonces, Fercho, ya tiene el micrófono abierto si nos quieres comentar algo para ya pasar a la parte final. Buenas noches para todos. Hola. Un abrazo. Bueno, súper interesante y qué bueno que este material pues pueda servirnos, ¿no? Para la formación, pueda servirnos para ampliar mucho más nuestro conocimiento, y qué bueno que los vi atentos a muchos tomando nota. Entonces es una opción también importante tener grandes evangelizadores, personas conocedoras del Evangelio, de la cátedra cristiana católica a lo largo del mundo, como Frank, que es una persona que tiene muchísimo conocimiento y que nosotros debemos explotar. Esta es la invitación que indirectamente nos hace Nelson, ¿no? A no quedarnos solamente con lo que estamos viendo en las clases, sino en la medida de lo posible profundizar en los temas para que podamos ahondar y nuestras bases sean mucho más sólidas. Creo que tiene problemas de conexión, Ferchito. Sí, creo que se fue la conexión. Bueno, como lo decía Fercho, es cierto, es importante ir estudiando, ir aprendiendo. Recordemos que un católico instruido nunca va a ser confundido, y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué ese evangélico bendito sabe tanto y por qué ese cristiano y ese protestante sabe tanto? No es que ellos sepan mucho, es que nosotros a veces no sabemos nada, y pues obviamente es muy importante aprender. Mientras vuelve Fercho, por aquí, vamos a ir haciendo nuestra oración y reflexión. Les recordaba o les decía que el lunes nuevamente retomamos la treintena de San José. Sábado y domingo no tendremos transmisión en vivo, pero cada una convicción hará su oración en su casa, preferiblemente desde ese altar que decidimos o que sugerimos que se le iba a poner a San José, donde va a estar también la Virgen María. Y como dice mi amigo Pedro Rodríguez, que está ahí conectado, católico ignorante va a ser un seguro.
protestante, ¿no? La mayoría de las iglesias protestantes lo que están es llenas de católicos que nunca leyeron el catecismo, que nunca leyeron la Biblia, que difícilmente iban a misa. Entonces, ignorantes acá y allá se aprenden 2 citas bíblicas y ya se asumen dueños de la verdad, ¿no? Y entonces el lunes retomamos por ese lado. Por otro lado, recordarles la oración que debemos tener todos por esta finalización de esta pandemia, la oración por los guerreros que están un poco apartados, no solamente del tema de la oración, sino del grupo, de las actividades del grupo, para que el Señor obviamente reanime esos corazones. Es prácticamente una curva normal de la vida, ¿no? A veces estamos así como que vamos calientes, emocionados, nos cortamos las venas, nos sale sangre azul, celeste, de guerreros, y a veces como que no queremos ni volver a saber nada del Señor, como que nos peleamos con el Señor sin justa causa, pero es importante que tengamos que volver, no juzguemos a nadie, lo importante es que siempre tengamos obviamente un recurso a través de buscar al Señor. No volvió Ferchito, entonces pues vamos a iniciar la oración para terminar. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque nos pusiste esta noche aquí, Señor. Te pedimos excusas porque el cansancio del día, el trabajo, todo nos tiene a veces un poco distraídos, pero estamos muy congraciados, Señor, de que nos hayas traído, de que nos hayas mostrado hoy un nuevo tema acerca de lo que es la historia de la salvación. Te pedimos que estas palabras que hoy escuchamos, que esto que hoy aprendimos, Señor, poco a poco vaya cobrando carne en nuestras vidas. Y si bien no vamos a ser unos letrados o unos expertos en Biblia ni en teología, sabemos que en el momento en que necesitemos alguna de esta información, tu Santo Espíritu nos va a soplar y nos va a decir o a enseñar lo que debemos decir en el momento apropiado. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, a su amparo bajo su manto maternal, al amparo y a la intercesión de San José entregamos nuestros hogares, nuestras familias, entregamos a guerreros, entregamos los guerreros activos, los guerreros que se han puesto un poco pasivos, los guerreros presentes, los guerreros ausentes, los guerreros que vendrán, porque también es promesa tuya, Señor, que este ejército de guerreros no va a ser de 100 ni de 200, sino va a ser de miles de guerreros alrededor de muchas partes, de muchas regiones del mundo. Creemos en esa promesa, Señor, y confiamos en que tú poco a poco vas a ir haciendo tu obra. Te pedimos que diariamente sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti, Santísima Virgen María, nos encomendamos y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de las cosas que sé que quizá iban a ser tocadas esta noche, es ya estamos cerrando prácticamente o concretando la fecha de la próxima vigilia que vamos a tener. Si no estoy mal, Percho nos confirmará ya en estos días, pero está para el próximo sábado en la noche. El próximo sábado creo que es 29 de agosto, si no estoy mal. Aquí tengo un almanaque. Sábado 29 de agosto en la noche va a ser una vigilia transmitida por Facebook en vivo y seguramente, si Dios lo permite, vamos a estar Fercho y yo en el mismo sitio para poder hacer una sola transmisión y obviamente poder tener una vigilia un poco más completa. Como les digo, Fercho nos va a confirmar ya esta información. Entonces, próximo sábado, no discoteca, no nada de eso. No, mentira, ahorita nadie va a discotecas, ¿no? Próximo sábado, todos atentos y juiciosos. Sería muy bueno irnos preparando. Si ya yo sé que voy a tener una vigilia el sábado, es bueno de pronto hacer un ayuno esta semana, acercarnos un poco más a la oración, en lo posible confesarnos, para pedirle al Señor justamente lo que nos decía Pepe González ahora, que ese Espíritu Santo venga, descienda sobre nosotros y nos traiga sus dones, sus regalos y
avive en nosotros esos frutos que solamente Él sabe dar. Siendo las 10:02 de la noche, dejamos en el acta que Perchito no alcanzó a volverse a conectar. Entonces, les doy gracias a todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Que Dios los bendiga. Percho me había dicho con obviamente anticipación que creo que estaba moviéndose porque están entregando unos mercados para algunas personas que lo necesitan así. También es un llamado a que no olvidemos la caridad. Hay mucha gente que necesita y yo he aprendido que no hay nadie tan pobre que no pueda dar nada y no hay nadie tan rico que no necesite nada, ni siquiera una oración. Entonces, en las mejores familias también pasa que la gente necesita, aunque sea una oración, porque no hay armonía, porque una cosa, a veces hay plata, pero no hay salud. A veces no hay ni plata ni salud. Entonces, todos de alguna forma necesitamos, por algún lado, la ayuda del Señor, la ayuda de la misericordia de todos, la ayuda de la providencia divina. Y recordemos lo que decía el Padre Pío. Con esto terminamos. Decía: Señor, el pasado lo confío a tu misericordia, el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es este día para amarte y por ti amar a los que me has dado. Amén. Digamos juntos: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante esta noche ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios. Recordemos compartir todas estas transmisiones, todo lo que estamos haciendo para que obviamente más gente cada día se una más a esta obra maravillosa del Señor. Ya están los micrófonos abiertos para que nos vayamos despidiendo.